Buenas tardes, hermanos y hermanas. Quiero darle las gracias a Dios por esta oportunidad que me da de poder compartir su palabra con ustedes. Quiero agradecer al pastor Gabriel Chauvie por la invitación a predicar en su conferencia del hogar. Sé que han estado teniendo diferentes mensajes y temas acerca de la familia. Y bueno, le doy gracias a Dios por permitirme ser parte de esta actividad tan especial que ustedes tienen. Y les agradezco a todos los hermanos de la Iglesia Bautista Fundamental de Colonia por ver este video y compartirlo y tomar de su tiempo para escuchar y estar aquí en este momento con nosotros. Mi oración, hermanos, es que con esta predicación que Dios me ha dado para este tiempo, le sea de bendición, le ayude a usted y sobre todo que su familia pueda ser ayudada. Eso es lo que más quiero. Ahora quiero pedirles algo. Quiero pedirles que tengan un poco de misericordia. ¿Por qué? Bueno, porque yo sé que hablamos el mismo idioma, pero también sé que hay palabras que cambian o palabras que se dicen diferente, o palabras que para nosotros quieren decir otra cosa. La misma palabra para nosotros quiere decir algo y para ustedes allá en Uruguay quiere decir otra cosa. Así es que tengan misericordia de este mexicano viviendo en Indiana, que a veces ya no sé ni qué estoy hablando y se me mezcla el inglés con el español y tantas cosas, pero nada más tengan paciencia y un poco de misericordia. ¿Qué les parece? Bueno, quiero pedirles, hermanos, vamos a entrar al mensaje de hoy. Si abren sus Biblias, por favor, en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, y quiero llamar su atención al versículo 6 y al versículo 7. Deuteronomio capítulo 6. De hecho, quisiera leer desde el versículo 4. Deuteronomio 6, 4. Cuando lo tengan, pues digan un fuerte amén ahí desde donde estén escuchando, ¿ok? Vamos a empezar la lectura. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, cerrar nuestros ojos para ir a Dios en una oración y pedir su bendición. ¿Está bien? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias, mi Dios, por lo bueno que eres, y quiero pedirte, Señor, que a través de tu palabra y este mensaje que va a ser predicado, Señor, tú nos hables. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Desde que Dios nos ha dado el privilegio, hermanos, de ser papás, de ser padres, ha sido una constante toma de decisiones. Hemos decidido cómo se van a llamar nuestros hijos, hemos decidido cuántos hijos vamos a tener, y luego crecen y tenemos que decidir a qué escuela van a ir, cómo los vamos a educar, cómo los vamos a criar, cómo los vamos a disciplinar. Todas estas son decisiones, y luego llegan a ser jóvenes o jóvenes adultos, y tenemos que decidir a qué edad pueden trabajar fuera de casa. El día de hoy quiero hablarles acerca de la gran decisión que los padres debemos tomar. En el versículo 7 de Deuteronomio 6 hay un mandamiento. Si ustedes se fijan, dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Notaron que hay un mandamiento ahí, hermanos? ¿A quién está dirigido este mandamiento? Cuando dice: y las repetirás a tus hijos. ¿Para quién es ese mandamiento?
Bueno, obviamente ese mandamiento es para los padres. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice la Biblia, las repetirás a tus hijos. Dios está diciendo en este pasaje de la Escritura, todo lo que yo te estoy mandando a ti, papá y mamá, quiero que ahora se lo enseñes a tus hijos. Hermanos, el diseño de Dios para la vida familiar es que los padres seamos los principales responsables, escúcheme bien, de enseñar a los hijos. Esta responsabilidad de enseñarle a los hijos y sobre todo enseñarle las cosas de Dios es responsabilidad de los padres, de nosotros que tenemos hijos. Esa responsabilidad, hermanos, no es de los maestros de la escuela, incluso aunque sea una escuela cristiana, o sea una escuela de gobierno pública, no sé cómo le llaman en Uruguay, pero esa no es la responsabilidad de los maestros en la escuela. Ellos ayudan, pero no es su responsabilidad. La responsabilidad de enseñar a los hijos las cosas de Dios no es principalmente del pastor de la iglesia, aunque gracias a Dios por el hombre de Dios que nos predica, que nos enseña y nos enseña mucho de la Biblia. Gracias a Dios por los pastores que nos enseñan y nos predican la palabra de Dios. Pero no es su responsabilidad enseñarle a nuestros hijos. No es responsabilidad de los políticos o de las autoridades gubernamentales. Y vaya que muchos de ellos necesitan aprender un poco más de Dios. Pero no, lo que estoy diciendo es que es el diseño de Dios y es el mandamiento de Dios que los padres les enseñen a sus hijos acerca de Dios. Dios dice, quiero que sean los papás, quiero que seas tu papá, quiero que seas tu mamá, que le enseñes a tus hijos. Alguien pregunta, pastor, ¿y cuál es la mejor manera de enseñarles a nuestros hijos? Bueno, qué bueno que me preguntan. Estaba esperando que preguntaran eso. ¿Cuál es la mejor manera de enseñarles a nuestros hijos? Por favor, escúcheme bien. Escuche con atención. La mejor manera es lo que muchos de nosotros por mucho tiempo hemos llamado el altar familiar o el devocional en familia. Y la gran decisión que los padres debemos tomar es que vamos a obedecer el mandamiento que Dios nos ha dado de que son los padres los que debemos enseñar ¿a quién? A los hijos. El pastor Gabriel Chauvie me pidió que enseñara acerca de este tema, y este es uno de los temas, hermanos, que está muy cercano a mi corazón. El Señor ha puesto una carga en mí acerca de compartir con otros acerca de la importancia del altar familiar. Vamos a contestar algunas preguntas acerca de eso. Número 1, ¿qué es el altar familiar? ¿Qué es? Quizás algunos de ustedes es la primera vez que escuchan este concepto del altar familiar. Por favor, atiéndame. El altar familiar es un tiempo específico usado especialmente para que los padres les enseñen a los hijos las cosas de Dios. Cuando yo era niño, en casa, papá y mamá teníamos el altar familiar los lunes en la noche. Y ahora que el Señor me ha permitido a mí tener mi familia, mi esposa, mis hijos, sigue siendo los lunes el día que hemos separado, ya en la tarde, ya en la noche, ya para ir a dormir. Ese es el día y el momento en que en mi casa mi esposa y mis hijos saben que vamos a tener el altar familiar. El altar familiar es cuando la familia entera se reúne. Estoy hablando de papá, de mamá, de los hijos. En este tiempo, hermanos, que se escoge para esto,
deben eliminarse todas las distracciones. Hay que apagar la televisión, hay que dejar el trabajo a un lado, hay que apagar los celulares, hay que desconectar las computadoras. Mamá debe de dejar de hacer la limpieza, el quehacer. Hay que poner los otros libros y los juegos de los hijos y todas las demás cosas que pueden distraernos, y todos toman su Biblia, van a la sala o a la mesa del comedor o a la alcoba de papá y mamá o al patio o a un lugar que ya se haya escogido para tener este tiempo donde los padres le van a enseñar a los hijos las cosas de Dios y poder obedecer este mandamiento que Dios dice: y estas palabras que yo te mando hoy a ti, papá, no nada más van a estar en tu corazón, pero ahora tú tienes que repetírselas a los hijos. Tienes que enseñárselas a tus hijos y repítela una y otra vez. En este tiempo donde la familia se reúne, todos con familia en mano, ya sin distracciones, ¿qué les van a enseñar? Bueno, hermanos, hay que enseñarles acerca de las cosas de Dios. Hay que enseñarles de Dios. Hermanos, hubo un tiempo en el pueblo de Israel que hubo una generación que se levantó, que no, dice la Biblia así, una generación que no conocía a Dios ni las obras que Dios había hecho. Qué triste, qué trágico, hermanos, sería que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, habiendo conocido a Dios y sabiendo y conociendo las Escrituras y habiendo experimentado todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, qué trágico sería que nuestros hijos o nuestros nietos o la siguiente generación no conozca a Dios solo porque papá y mamá fueron negligentes en enseñarle a sus hijos estas cosas. Y para que los padres podamos enseñarle a nuestros hijos, primero debemos aprender nosotros. Hermanos, ¿cómo les vamos a enseñar a nuestros hijos si nosotros mismos no sabemos? ¿Y qué les vamos a enseñar entonces? Escúcheme bien, pues todo lo que Dios te vaya enseñando, papá, mamá, tú lo compartes con tus hijos. Todo lo que aprendes en las predicaciones en la iglesia, todo lo que vas aprendiendo a través de las enseñanzas del pastor, lo que el pastor predica, usted lo escucha y luego lo pone en práctica y luego lo comparte, se lo enseña a sus hijos. Por eso es tan importante que papá conozca la Biblia. Es tan importante que papá pase tiempo en la Biblia y en oración todos los días. Por favor, escúcheme, si alguien en casa debe leer su Biblia y orar todos los días, ese es papá. Y si mamá lo hace, pues gloria a Dios por eso. Pero hermanos allá de la Iglesia Bautista Fundamental de Colonia en Uruguay, por favor, quisiera que ustedes tomaran la decisión, y es una de las decisiones más grandes que como padres van a tomar. Papá dice: yo voy a estudiar, escudriñar las Escrituras, cada cosa que el pastor enseñe y predique, lo voy a poner en mi corazón, lo voy a guardar en mi corazón y lo voy a estar meditando. Y una vez que yo lo aprenda bien, se lo voy a enseñar a mis hijos. Voy a tomar este tiempo, este altar familiar para enseñárselo a mis hijos. La siguiente pregunta es: ¿habrá obstáculos? ¿Habrá obstáculos para tener este tiempo? Hermanos, miren, les voy a dar una respuesta profundamente teológica. Espero que la entiendan. Sí, sí hay obstáculos. ¿Hay obstáculos? Hermano, todo lo que es de Dios, el diablo se le va a oponer. Usted trata de vivir una vida que agrada a Dios, va a encontrar oposición satánica. Usted trata de vivir sirviendo al Señor,
El diablo va a hacer todo lo posible para que no lo haga. Todo lo que tenga que ver con Dios, todo lo que tenga que ver con la obra de Dios, todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios, todo lo que tenga que ver con la iglesia del Señor, hermanos, el diablo se le va a oponer, va a haber oposición. Si usted trata de apartar un tiempo todas las semanas para pasarlo con su esposa, sus hijos, como familia, para leer la Biblia, y donde usted le está enseñando a sus hijos y a su familia de las cosas de Dios, escúcheme, querido hermano, el diablo le va a poner oposición. Usted sí va a encontrar obstáculos, porque todo lo que sea de Dios va a encontrar oposición satánica. ¿A poco no les ha pasado, hermanos, que es el domingo en la mañana? Bueno, cuando se reúnen en la iglesia presencialmente, sé que ahora no lo están haciendo, pero cuando se reúnen presencialmente, ¿no les ha pasado que el domingo en la mañana, que están preparándose como familia para ir a la iglesia, antes de salir de casa, encuentra más obstáculos que ningún otro día? Ahí está papá que no encuentra las llaves del auto. Ahí está mamá que no decide qué color de zapatos va a usar. Ahí está Juanito que no encuentra la corbata. Ahí está Susanita que amaneció con dolor de cabeza. Ahí está el abuelo que perdió la dentadura. Y luego nadie sabe dónde el duendecillo del bosque escondió las Biblias. Y todo es un caos. El diablo está poniendo oposición y obstáculo para que no lleguen a la iglesia a tiempo. Y si llegan, llegan tarde y llegan con una mala actitud. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que usted vaya a la iglesia y aprenda de las cosas del Señor. Sí va a haber obstáculos. Si usted decide, voy a tener este tiempo de altar familiar, voy a tener este tiempo donde yo le voy a enseñar a mi esposa, a mis hijos acerca de las cosas de Dios, va a haber obstáculos. Déjeme le digo algunos obstáculos que a veces son más que obstáculos, son excusas. Y acuérdese que las excusas son como el ombligo. ¿Sabían eso? Las excusas son como el ombligo. ¿Cómo, pastor? Pues todos tienen uno, no sirve para nada y apestan. Así son las excusas también. Algunas excusas que algunos ponen para no tener este tiempo de altar familiar. Pastor, es que no tengo tiempo. Oh, hermano, tenemos tiempo para todo. Tenemos tiempo para comer, tenemos tiempo para ver la tele, tenemos tiempo para salir al parque, tenemos tiempo para trabajar, tenemos tiempo para dormir extra. Sí hay tiempo, pero hay que hacer el tiempo. Otra excusa que yo he escuchado es, pastor, pues no sé cómo hacerle, mis papás a mí no me enseñaron. Hermano, esa es una excusa. ¿Sabe por qué es una excusa? Porque a usted, su papá tampoco le enseñó a decir mentiras y las dice. Su papá no le enseñó a tener una novia y la tuvo y hasta se casó con ella. Es una excusa, ¿ok? Si no me lo enseñaron mis padres, entonces voy a aprender cómo hacerlo. Al principio a lo mejor no lo hago tan bien, pero con el tiempo voy a aprender. Pastor, es que todos en casa, esta es otra excusa, tenemos horarios, itinerarios diferentes. Bueno, pues pónganse de acuerdo. Hey, mamá, hijos, tal día, a tal hora, pongan en su horario, nos vamos a juntar a tener el altar familiar. ¿Sabe que el altar familiar, hermanos, no es nada más o solamente para hablar de las cosas de Dios? Qué preciosos los tiempos cuando la familia se reúne y platican y papá puede darse cuenta quizás de algunas actitudes o de algunos problemas que los hijos están teniendo y pueden usar este tiempo aún para ayudar a sus hijos, para aconsejar a sus hijos. Cuánta necesidad hay que los padres pasen tiempo con los hijos. Cuando menos aquí en Estados Unidos, hermanos, es un gran mal con el que batallamos todo el tiempo. Pero es que en Estados Unidos todos están bien.
No. Aquí también tenemos batallas. Y aquí se batalla con los padres que pasen tiempo con sus hijos. No debemos poner excusas, hermanos, para cumplir los mandamientos del Señor. Bien, hasta ahora hemos visto dos cosas, que es el altar familiar, es un tiempo donde la familia se reúne sin distracciones. Y número dos, hemos visto los obstáculos del altar familiar y podemos vencer esos obstáculos. Muy bien, número tres. Pregunta número 3. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago en el altar familiar? En el versículo 7 dice, y las repetirás a tus hijos. Así dice, ¿verdad? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. ¿Qué debemos hacer? Pues debemos de leer la Biblia. Tomar los mandamientos que Dios ha puesto en su palabra y leérselos a nuestros hijos. La repetirás, eso significa también memorizar la Biblia. Repetición es memorización, memorización es repetición. Le doy algunas sugerencias para esto. Miren, hermanos, si los hijos son pequeños, no lean capítulos muy largos, no van a aguantarse, les va a ser muy tedioso. A medida que van creciendo, pueden leer un poco más. Ahora, asegúrense que los hijos participan en el altar familiar. Dejen que los hijos lean. Cuando nuestros hijos estaban pequeños, no sabían leer, pero aún así poníamos una Biblia en sus piernitas, la abríamos en el pasaje donde estábamos leyendo y cada uno de nosotros leíamos un versículo. Pero como ellos no sabían leer, yo leía el versículo que me tocaba a mí. Mi esposa leía el versículo que le tocaba a ella y luego yo repetía o leía palabra por palabra el versículo que le tocaba a mis hijos y ellos iban repitiendo palabra por palabra. No sabían leer, pero ya estaban aprendiendo, hermanos, las palabras de la preciosa Biblia. Eso se toma más tiempo, pero vale la pena. Ahora nuestros hijos aprendieron a leer en la escuela en inglés, pero también saben leer en español. ¿Sabe de dónde aprendieron? Con la Biblia. Aprendieron leyendo la Biblia. ¡Qué bendición! El mejor libro para aprender a leer. Luego los niños crecen, pueden hacer dramas, dramaticen los pasajes de la Biblia, las historias. Yo recuerdo dramatizar la historia de David y Goliat con mis hijos, la historia de Jefté cuando tuvo que sacrificar a su hija, la historia de Abraham sacrificando o casi sacrificando a Isaac. Dramatizamos el arca de Noé, dramatizamos cuando Moisés abrió el mar rojo y hermanos, estoy diciendo que debemos hacer el altar familiar tan emocionante que los hijos quieran hacerlo. Ya nuestros hijos son jóvenes, están en casa, pero aún cuando tenemos altares familiares, ahora no es tantos dramas, ahora son cantos. Mi hija toma su ukelele, mi hijo toma su guitarra, yo tomo mi guitarra y cantamos, tenemos un tiempo precioso. Y explicamos algunos puntos de la Biblia y ellos comparten y tienen preguntas y hermanos y pasamos un tiempo precioso. Hermano, Dios nos da un mandamiento en este pasaje. El mandamiento es: todo lo que yo te mando a ti, lo repetirás a tus hijos. Y cuando hay un mandamiento de parte de Dios, tenemos una decisión que tomar. ¿Lo voy a obedecer o voy a hacer caso omiso del mandamiento que ya Dios nos ha dado? Y yo quiero que hoy usted como papá, como mamá, tomen una decisión firme y duradera de que como padres, todas las semanas les enseñarán a sus hijos la preciosa palabra de Dios en casa. Van a tener un altar familiar. Escoja un día de la semana, escoja una hora y trate de hacerlo siempre el mismo día, la misma hora, al mismo momento, para que ellos
hagan una costumbre, es un buen hábito. Tome esa decisión. Con sus ojos cerrados y el rostro inclinado vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias mi Dios por lo bueno que eres con nosotros. Gracias por amarnos tanto y gracias por el privilegio, la dicha, Señor, que nos has dado de ser padres. Pero queremos ser buenos padres para nuestros hijos. Para eso, Señor, tenemos que obedecer tus mandamientos. Pon en nuestro corazón y en el corazón de cada uno de los que están viendo este video, Señor, allá en la Iglesia Bautista Fundamental de Colonia, Señor, que puedan tomar esta decisión, la decisión más grande que como padres debemos hacer, la decisión de enseñarle a nuestros hijos acerca de ti, Dios, y acerca de las obras tan maravillosas que has hecho en nuestras vidas y, Señor, que sigues haciendo. Oramos, mi Dios, confiando en que tú vas a hacer la obra en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, espero que este mensaje les sea de bendición y un día, es mi deseo que un día podamos conocerles en persona. Sería tan tremendo. Hemos tenido la dicha de conocer a su pastor, el pastor Chauvie, y a su familia y a los muchachos, y siempre que podemos compartir con ellos pasamos tiempos preciosos, hermanos, y le damos gracias a Dios por familias como esa, como la de su pastor, que están haciendo la obra allá en Uruguay y ganando almas. Les pedimos que les apoyen, que oren por ellos, que si hacen un asadito los inviten y les lleven comida a su casa, hermanos, y Dios les va a bendecir tremendamente. Desde Hammond, Indiana, de todo corazón les mandamos un abrazo, un saludo. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego. ¿Listo?